Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que podemos ser reavivados por la palabra del Señor. Porque el mensaje no se origina en el profeta que transmite, sino en la revelación y en la soberanía de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 9 de Oseas, pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro, que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de tu palabra nos inspire a nosotros para entender y también para practicar. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Oseas es un juicio de castigo sobre Israel. Y en este capítulo aparecen un poco los motivos o las razones de por qué no hay alegría, por qué no hay gozo, por qué terminaron como terminaron. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones. ¿Por qué no alegrarse? ¿Por qué no hacer fiesta? Primera razón, porque te has prostituido, te has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Primera razón, prostitución espiritual, porque se fueron detrás de otros dioses. Y esos otros dioses no son dioses, ¿no? Son inexistentes, son imaginarios, son creados por la misma necesidad humana. Entonces, la primera razón de por qué se terminó la alegría es por la prostitución espiritual. Dice el versículo 2, ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos, el vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. La segunda razón es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, crea una dependencia, crea una adicción que solo puede ser cortada cuando amparamos nuestra vida al poder y a las promesas de Dios. Versículo 3. No habitarán en la tierra del Señor, Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverán pan de lágrimas, quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. La tercera razón por la que la alegría se había terminado y el juicio había llegado tenía que ver con las ofrendas impuras que no son aceptadas. Dice, van a ofrecerle a Dios sacrificios, pero es impuro, no nace de un corazón limpio. Y por lo tanto esa ofrenda, ese ritual, ese culto, no tiene sentido. En la Biblia hay muchos ejemplos, y el primer ejemplo de la Biblia es el de Caín y Abel. Los dos llevaron una ofrenda, solo que Abel llevó la ofrenda que Dios había pedido, y Caín, cuantitativamente hablando, llevó más ofrendas, pero no era lo que Dios había pedido. Y la ofrenda que agrada a Dios es la de un corazón puro que procura hacer su voluntad. Por eso la alegría se termina cuando le ofrecemos a Dios ofrendas impuras que no nacen de un corazón limpio, que son simplemente un ritual externo o una conducta inapropiada. Seguimos en la lectura. Versículo 5. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta, en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará a Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas, los espinos invadirán sus carpas. Han llegado los días de castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad, que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos
y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. ¿Cuál es la otra razón por qué no hay fiesta y la alegría se termina? Es que el día de la justicia ha llegado. Y cuando el día de la justicia llega, nada puede nuestro oro, nuestra plata, nuestra sabiduría, nuestros argumentos. No hay cómo escapar al juicio de Dios. Nada puede, ni siquiera nuestra incredulidad. Decir, yo no tengo nada que ver con Dios. Eso no es para mí, eso es para los religiosos. Todos un día, así como en el pasado, en este capítulo, todos un día enfrentaremos el juicio de Dios. Por eso dice, llegan los días de juicio, llegan los días de la retribución. Y ¿saben? Y no nos tenemos que incomodar, porque gracias al juicio de Dios se terminará con el mal y con el pecado para siempre. Y no habrá más dolor, ni enfermedad, ni injusticia, ni muerte, ni pecado. Dios no quiere terminar con los pecadores, Dios quiere terminar con el pecado. Solo que si seguimos aferrados al pecado, terminará con nosotros también, cuando Él haga esa purificación definitiva de la tierra, del mundo. Dios se acordará y castigará los pecados. Versículo 10. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera. Tenían todo para ser felices. Tenían la protección, el cuidado, la bendición, la promesa, la orientación, la enseñanza, un camino mostrado por delante. Tenían todo para ser felices. Pero ellos se fueron a Baal peor, se entregaron a la vergüenza, se volvieron detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave, no habrá más concepción, no habrá embarazo ni nacimiento. Aun cuando vean crecer a sus hijos, un día serán arrebatados. He visto a Efraín y a Tiro plantados en una pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Sí, una vida en ruinas. ¿Por qué no hay alegría? Porque se han prostituido espiritualmente, porque el pecado esclaviza, porque Dios no acepta ofrendas impuras de un mero ritualismo externo, porque el día del juicio está llegando, porque tenemos una vida en ruina cuando vivimos en pecado. Y es allí que Oseas hace su oración. Señor, ¿qué les vas a dar? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Esa maldad que comenzó en Gilgal, por causa de su maldad serán expulsados de la casa. No volveré a amarlos, pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado, su raíz se secó, no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, también un día terminará el fruto precioso de su vientre. Como no lo obedecieron, mi Dios lo rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Dicen los pasajes anteriores que hasta el profeta es considerado un loco, porque el profeta lo que hace es retransmitir un mensaje de Dios, y quien rechaza a Dios está rechazando al profeta que viene con un mensaje de Dios. Entonces el profeta dice, está bien, Señor, hay que actuar, actúa. Y termina el capítulo diciendo, como no lo obedecieron, mi Dios lo rechazará, andarán errantes entre las naciones. El corazón dividido no funciona, así como no se puede tener dos amores, dos esposas, dos esposos. El corazón dividido, no se puede amar a Dios y amar ídolos y amar dioses y amarnos a nosotros mismos en lugar de Dios. Hay tiempo y espacio para amarnos a nosotros mismos, pero el amor a Dios está por encima de todo. Dios no acepta un corazón dividido. Un amor compartido no es amor. Podemos compartir amor con hijos, podemos compartir amor con amigos, pero a la hora de la adoración no podemos adorar a Dios y adorar a otros dioses u otras cosas. No se puede servir a dos señores. Dios espera un corazón íntegro, tan íntegro
como es su corazón para con nosotros. Para aquella gente en los días de Oseas ya era tarde. Nosotros todavía estamos a tiempo. Acepte el llamado de Dios. Aceptemos el llamado de Dios. Reconozcamos, busquemos perdón. Comencemos una vida nueva, una vida digna, una vida que sigue las enseñanzas y la voluntad del Señor en su palabra. Ahora compartamos este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos y ayúdanos no solo a escuchar, no solo a leer y reflexionar, sino también a practicar el mensaje de tu palabra en nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.